Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Nos acompañan Marta Granda Díaz Durán y Jorge Jacobs. Y es para mí un gusto, apreciables amigos, estar de regreso con ustedes hoy miércoles 2 de octubre del año 2019 para que comentemos los hechos nacionales e internacionales relevantes. Recuerden, en este camino que hacemos juntos pero no revueltos, caminos que al final es una decisión individual hacerla, como dicen los estoicos, en lugar de preocuparnos por aquellas cosas que no dependen de nosotros, preocupémonos por lo que sí podemos nosotros hacer. ¿Para qué? Para ser felices, para poder vivir en esa sociedad con la que soñamos, una sociedad de personas libres, de personas responsables que cooperan, conviven, intercambian en paz los unos con los otros, cada quien en busca de sus valores, por supuesto con el objetivo de esa búsqueda hacerla de una manera racional. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar nuestros valores y conservarlos. Para mí, ustedes, apreciables oyentes, son un valor. Para mí, Guatemala es un valor. Para mí, apreciables amigos, esa vida aquí en mi país también lo es. Y el viajar, Jorge, y conocer otras culturas te hace cuestionarte más acerca de lo que podés hacer para persuadir, en el caso de nosotros, a los oyentes, no solo a que ellos se aclaren las ideas, sino que den esta importantísima batalla porque cambiemos lo que debemos de cambiar en nuestro país. Esta última travesía mía, la más reciente, la de hace apenas, la que terminé ayer tarde en la noche regresando a mi querida Guatemala, me llevó a visitar un par de países, Jorge, que fueron... Bueno, todos los países en los que estuve fueron afectados por tanto por la Primera como por la Segunda Guerra Mundial, pero en particular 2 de los países que visité vivieron durante décadas bajo la dictadura comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Y a pesar de eso, que esa cierta nostalgia se queda como ya parte del sentimiento de los habitantes de ese país, porque una cosa que a mí me gusta es convivir y conocer de la cultura, de la comida y de la historia de los lugares que visito. Es interesante que a pesar de esa cierta, ¿cómo podríamos decir? Ese cierto sentimiento de que tú lo ves en los rostros y en las conversaciones, y en particular de las personas mayores que no salen a la calle como salen hoy los jóvenes que no vivieron durante esa época, pero que se transmite la historia de sus padres, de sus abuelos a ellos, pues existe cierto deseo por que no vuelva a suceder lo que 2 veces, en algunos casos, les pasó en el siglo pasado, como es, por ejemplo, el caso de Hungría y la hoy República Checa, antes Checoslovaquia, Jorge, que primero son ocupados por los nazis, bueno, también los Países Bajos, pero son luego estas últimas 2, Checoslovaquia, hoy la República Checa y luego Hungría, son liberadas entre comillas por los soviéticos. Y a la hora que vinieron y los aliados de Inglaterra, que incluía a Estados Unidos y a la URSS de ese tiempo, por motivos que hemos comentado en otras ocasiones, y es esa traición de Hitler a Stalin,
que a la hora que hacen la repartición de países, entre comillas, de que iban ellos a apoyar para que pudieran retomar su vida dentro de una democracia, entre comillas, que como en el caso tanto de Hungría como de Checoslovaquia quedaron bajo una dictadura tan cruel y sobre todo que duró mucho más años que la misma dictadura nazi, ya que fueron liberados por los soviéticos. Y cómo, pues bueno, es interesante, George, que esa tan cercana a ellos, esa historia que apenas se empiezan a principios de los años 90 del siglo pasado, la empiezan a dejar atrás, como la sentís, esa historia, y sobre todo como tú elegís viajar, y tú sabes cómo elijo yo viajar, y elijo viajar de una forma tal que ni siquiera, o sea, literalmente en esta ocasión en particular, por el poco tiempo y todo lo que yo esperaba de este viaje, pues bueno, aquí está Jorge de testigo que no me permitió compartir, pero ni una foto en redes sociales. Y ahora voy a armar. No te permitió el tiempo, no yo. No, Jorge, no me lo permitió el tiempo, Jorge, porque era de aprovecharlo no solo en las capitales de los países que visité, sino en el pueblear, que tú sabes que a mí me encanta salir a pueblear y no quedarme solo en la ciudad. Y eso me permitió ir hasta una ciudad medieval hermosísima, como sacada de un cuento de hadas. Ahí se deben haber inspirado muchos de esas leyendas que luego se convierten en los cuentos de niños que hemos disfrutado todos, ¿no? De los cuentos de los hermanos Grimm, de los hermanos Andersen y tantos más. Pero, en fin, George, pensaba en esto porque obviamente estar lejos no me impedía en particular tener noticias de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y una de las notas que llamó mucho mi atención fue la de las protestas que hubo en México por un nuevo aniversario más de la desaparición de los 43 estudiantes siempre me hago bolas de, ¿cómo es el? Ayotzinaplan, algo así. Ayotzinaplan, que ahorita lo vamos a confirmar el nombre exacto, pero lo que me sorprendió, Jorge, es esa consigna que llevaban estos estudiantes de leeres para burgueses. Primero, ese mismo uso equivocado del término burgués, porque burgués es aquel que vive en un burgo, y un burgo eran las antiguas, la forma en la cual se conocieron las ciudades medievales. Y es interesante que hoy muchas de las ciudades, particularmente del centro de Europa, llevan incluidos dentro de su nombre, por ejemplo, Hamburgo, o sea, llevan el nombre de burgo al final. Entonces, estos burgueses, porque todo aquel que vive hoy en una ciudad es un burgués, ¿no? Y que es como el 60% de la población mundial. Así es, entonces, que hayan incluyendo salido el 52% guatemalteco. Con un eslogan de que leer es para burgueses, pensaba que si algo necesitan hoy, particularmente los jóvenes en Hispanoamérica, Jorge, es leer mucho de la historia que se vivió en estos países a los cuales pues tuve la oportunidad de visitar. Y es interesante que uno de los lugares, por supuesto que al igual entré a varios museos, y uno de esos museos en Ámsterdam fue el museo de la casa de Ana Frank. Y previo a eso, yo me apunté, bueno, se tiene que pagar, there's no free lunch, me apunté a una explicación que te dan el contexto que llevó a que una tragedia que vivieron cientos de miles de adolescentes en Alemania, en los Países Bajos y en otros lugares que están representados por la vida de Ana Frank, porque de Ana Frank la podemos conocer por el diario que la hizo célebre. Incluyó un dato muy interesante, y tanto que en mi vuelo de regreso vi una película que le quiero recomendar a los oyentes,
que se llama The Aftermath. O sea, que trata sobre precisamente el tiempo que pasan los ingleses en Hamburgo, que llegan a quedarse en las casas de los alemanes al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero una de las cosas interesantes que te explican con bastante detalle al visitar este Museo de Ana Frank es cómo a través del indoctrinamiento en las escuelas, desde muy chiquitos los niños, y esta The Aftermath, película que les recomiendo, muy buena, que cómo los más fieles siervos de Hitler eran adolescentes, Jorge, porque desde 1933 que llega al ejercicio del poder de forma democrática, lo que también te enfatizan en todos estos lugares, llega Hitler al ejercicio del poder. Lo primero que hizo, una de las primeras medidas es el cambiar los pensums de educación, como al final él tenía el control de la educación, cambiar los pensums el pensum de educación y empezar a indoctrinar a los jóvenes. Entonces es interesante que de lo que me parece a mí, que relacionándolo con todo lo que aprendí y todo lo que recordé en este viaje, Jorge, es que en esta película se ve cómo, a pesar de que ya habían perdido la guerra, que los adultos habían aceptado esa pérdida, la mayoría de ellos, y ya se empezaba a conocer a aquellos que no eran parte de aquellos alemanes que no coincidían con Hitler, pero que tuvieron que callarse por su pura necesidad de sobrevivir a ellos y su familia, que los que seguían intentando dar la batalla eran precisamente todos estos adolescentes que desde 1933 empiezan a ser indoctrinados, siendo apenas criaturas del kindergarten. Entonces, al final, regresando solo para comentar una de las notas de índole internacional, y ya vamos a ir a temas nacionales, que estoy segura que es eso lo que quieren escuchar los oyentes que nos están acompañando. De tus viajes. No creo. Creo que... es que no he entrado a redes, ya voy a entrar ahorita durante la pausa. Que cuando yo leía esta nota, Jorge, y brevemente la vi porque la tele la prendía a 10 y pico, 11 de la noche cuando regresaba al hotel o al apartamento en el que me estaba quedando, porque yo sí soy usuaria de los servicios de Airbnb, que me parecen muy prácticos para uno poder ubicarse de una forma céntrica, porque cuando uno va a una ciudad lo que hay que ir buscando, por lo menos para lo que a mí me gusta, es el centro histórico. Entonces, lo que te facilita estar al lado de hoteles donde la noche te cuesta 300, 400 o 500 euros, estar por muchísimo menos de eso, es precisamente Airbnb. Pero regresando otra vez al punto, Jorge, es que cuando yo escuché eso me impacté, porque dije, si algo se necesita es que se lea. Por supuesto, hay que saber elegir qué leer. Aquellos que buscan la verdad, o sea, el que los juicios que emitís coincidan con los hechos de la realidad, vas a buscar información que te permita aclararte las ideas. Y si algo se necesita es eso. Y ves a estos manifestantes, Jorge, haciendo protestas en contra de la lectura. Entonces yo decía, ¿qué cosa? Si eso fue lo que impulsaron precisamente los nazis en Alemania, esas fueron las prohibiciones. Tú sabes que en Checoslovaquia, en particular, uno de los motivos que llevó a la que finalmente fue considerada la revolución de terciopelo, aunque realmente la revolución de terciopelo es entre comillas, porque hubo muchísimos muertos antes de ese final aparentemente pacífico, el cual los checoslovaquios en la región de Bohemia, pues lograron librarse del comunismo y empezar a cuestionarse. Pero, en fin, tantas cosas, y yo no puedo siempre dejar de evitar
comparar con lo de nosotros. Y pensaba, Jorge, sobre todo cuando dejaba las ciudades, las grandes ciudades, y salía a pueblear en estos países, y veía esas carreteras, Jorge, en países que estuvieron durante décadas bajo la bota del comunismo, hasta del comunismo real, el comunismo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como desde finales de los años 80 a principios de los 90, con todos los problemas que han tenido y los distintos tipos de gobiernos de todos los colores, que sin duda ninguno ha sido plenamente liberal, como nosotros hubiéramos querido, Jorge, es increíble en cuestión de 3 décadas cómo se han logrado levantar, y tienen aquellas carreteras, aquellos medios de transporte tan importantes para que haya progreso, para que haya desarrollo, y para que, por ejemplo, en el caso de nosotros en Guatemala, pudiéramos aprovechar lo hermoso que es nuestro país. Aunque tengo que decir a aquellos que conocen Ámsterdam, que a excepción de esa tarde que regresamos de Praga a Ámsterdam, y que fue cuando fuimos a visitar el museo de Ana Frank y a conocer la historia de lo que ellos han logrado recopilar dentro del museo de Ana Frank, que por eso vale la pena ir a visitar y conocer el museo aquí también en Guatemala, y conocer más sobre esta historia. Pero regresando otra vez al punto, ese fue el único día que fue un clásico o un día común para Ámsterdam, porque ese día sí nos llovió, pero como uno va preparado, capas, botas, paraguas, y te vas caminando, porque esa es otra cosa. A mí me gusta caminar las ciudades. Es raro que solo en caso de emergencia o que esté muy cansada voy a tomar el metro o el bus o cualquier otra cosa. A mí me gusta caminar, por eso busco siempre quedarme en lugares céntricos que me permitan eso, caminar las ciudades para conocerlas. Y aún así, como estaba lloviznando, de repente dejaba llover, y solo esa tarde, y de repente llovía un poco más fuerte, pero ya me puse mi capa y ni paraguas puse, a caminar. De ahí, para los que conocen Ámsterdam, el resto de días que estuve fueron maravillosos, un sol espectacular. Yo no pude cumplir lo que dije de que iba a compartir algunas fotillas, porque no compartí en ninguna red absolutamente nada. A mi mamá le mandé en WhatsApp algunas, y a un grupo de amigos nomás un par de videos, particularmente de un crucero que hice, porque en todos lados también busqué hacer cruceros, porque esa es otra cosa muy interesante que tienen todas estas ciudades, que hay que, por supuesto, es más profundo el explicar el por qué, pero todas casi todas están atravesadas de ríos navegables. Así es. Entonces está el Amstel en Ámsterdam, está el Danubio en Viena, en Budapest, y que atraviesa esos países, o en Moldavia en Budapest, y todos los navegué. Y en Checoslovaquia también, de un pueblo que se llama Volendam, a otro que es, ¿cómo se llama? Market Dam. En los Países Bajos casi todo es dam, porque son por todos lados encontrar los diques de contención, porque por eso son los Países Bajos, porque están por abajo del nivel del mar. Pero en todos lados, pues sí, procuré también hacer esos cruceros para conocer desde el agua también las ciudades. Pero el que me pareció espectacular, y intenté en la medida de lo posible, no sé si lo viste, George, porque George estaba en ese grupo de WhatsApp de amigos, donde compartí lo que pude grabar de ese espectacular crucero por el Danubio en Budapest. Eso fue espectacular. ¿Lo viste, George? Sí, lo vi. Lo que es más, hasta el fin de semana vi una película india que así de espías
y por cierto se confirma lo que ahora que no estuviste, en un momento hice el comentario de que las películas de la India, hasta en las que son así de espías, se arreglan para meter siempre su coreografía ahí de bailes. El Bollywood. Sí, y entonces vi esta película precisamente que está ambientada ahí en ¿cómo se llama? En Budapest. Entonces, vi la película que está ambientada en los barrios de Budapest, solo que era una película india y así de espías también. Pero, la vi, me llamó la atención precisamente porque dije, ay, cabal pasan así corriendo ahí, cabal enfrente de donde pasaste en el crucero, pues ahí ellos pasan en moto, por supuesto. Creo que se goza más desde el crucero, pero bueno, al final de todo esto que quiero compartir con los oyentes antes de que ya nos vayamos a la pausa y podamos continuar con la agenda de todo pulmón, y es que tenemos mucho que aprender de los errores y también los aciertos de miembros de nuestra especie en otras sociedades, en otras culturas, en otras ciudades, porque Guatemala hay tantas cosas que se pueden hacer, Jorge, y de nuevo, repito, esas dos cosas que me llamó la atención. Primero ya mencioné lo de cómo es posible que exista una consigna de estudiantes que estén en contra de la lectura y que crean que además de eso ser burgués es algo malo. ¿Por qué se va a tomar como que ser burgués es algo malo? Si al final somos burgueses. Estudiantes. Y que se llamen estudiantes, es ridículo. Porque si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, si no aprendemos de los errores de nuestros contemporáneos, estamos condenados a repetirlos. Y solo vamos a aprender de esos errores, Jorge, investigando, buscando la verdad, leyendo. Y de ahí, segundo, en Guatemala, hace apenas unos meses estábamos celebrando que finalmente teníamos el que han llamado, entre comillas, el libramiento, esa palabra que yo cuestionaría, pero bueno, ya saben que yo soy amante del idioma, y del idioma español, bueno, de las lenguas en general, porque eso es otra cosa interesante. En Ámsterdam, el holandés o el Dutch, medio encontrás palabras, porque si hablas y entendés el inglés, puedes ir relacionando palabras. Pero lo que sí, Jorge, no se entiende, pero ni jota, es en Hungría. Ellos iban solos, pobres los húngaros en Budapest. Ahí sí van, y ellos mismos dicen que la lengua de ellos es una lengua huérfana, no tienen familia, porque la mayoría de lenguas tienen familia. Lo bueno es que han entendido lo importante que es el turismo para ellos, y en todos lados encontrás información en inglés y también en español, no solo en inglés. Mayormente en inglés, es más fácil con ellos. Pero bueno, y de nuevo, en una ocasión, nada más por cuestión de necesidad, tuvimos que tomar un taxi, que nos recordamos de ti, George. Ya te imaginarás cómo manejaba el taxista. Y dije manejaba muy bien. Sí, yo dije, George podría trabajar de taxista en Budapest. Hasta en la India, creo. Pero bueno, apreciables oyentes, qué lamentable que nosotros celebrando el libramiento y yo luego me vengo a enterar de que en Guatemala ya no hay libramiento. Y lo que es peor, una nota del día. Conred recomienda que no se abra de nuevo el libramiento. Yo todavía logré pasar la semana, no este fin de semana, sino el fin de semana pasado, que fuimos a desayunar a Tecpan. Ya habían habido un par de los derrumbes, pero todavía estaba abierto. Afortunadamente este otro fin de semana sí no se me ocurrió ir por allá porque volvió el infierno de pasar por Chimaltenango. Pero aprovechando que estás contando tu historia, les queremos invitar a nuestros radioescuchas para que si en lo que tienen oportunidad de ir a Ámsterdam,
pues que aprovechen para ir a la única réplica a escala real en el mundo que hay del anexo secreto, que es precisamente donde estuvieron Ana Frank y su familia junto a otras 4 personas durante más de 2 años, 761 días. Y eso está aquí en Guatemala, es la única réplica que hay en el mundo a escala real del anexo secreto. Y usted lo puede visitar aquí en Guatemala, en el Centro Comercial Arcadia, en el 2º nivel. Ahí puede usted ir a conocer ese museo de Ana Frank. Las entradas las encuentra, las puede comprar en www.tuboleto.com.gt www.tuboleto.com.gt. Ahí puede comprar las entradas. Y después de que vaya a verlo, si quiere, como es una exposición itinerante, también se puede llevar a otros departamentos y a otras ciudades de aquí de Guatemala, si existiese el interés de hacerlo, y si alguien está interesado en precisamente llevar este museo al interior, a Shell, a Mazate, qué sé yo, a Reu, pues puede comunicarse con ellos en proyectoanafrankgt@gmail.com, proyectoanafrankgt@gmail.com. Y le recomendarías, después de la experiencia que tuviste, le recomendarías a nuestros radioescuchas que vayan a conocer el museo aquí. Por supuesto que sí, Jorge. Conocer el museo y conocer la historia y leer al respecto. Y yo también vengo con mucho ánimo de ir compartiendo un montón de las cosas que aprendimos. Es que fue un viaje de un aprendizaje intenso, Jorge. ¿Qué tan cierto es que viajar es aprender? Y aprender tantas cosas, y como tú sabes, yo tengo mis dos, aunque quiero leer, por supuesto que quiero agradecer, y lo voy a hacer uno por uno, todos los mensajes que nos están dejando los oyentes, que además de eso están compartiendo todo a pulmón, pero ahorita solo veo que hay 24 liberhéroes que lo han hecho, así que inmediatamente los voy a saludar después de leer el mensaje que nos deja Marta Isabel Niños y Fuentes. ¿Qué talito? Mira, ahorita dice, a ver, escuchen ustedes, apreciables oyentes, dice Marta Isabel Niños y Fuentes, dice, hola MY, bienvenida, pero debo protestar, que quede terminantemente prohibido. Terminantemente prohibidas las vacaciones para ustedes, porque los extrañamos mucho. Saludos con mi Big Mac con tocino. Delis, delis, delis. Y esa es la otra sorpresa que me vengo a encontrar, Jorge, que ahora hay una controversia en Guatemala en que si resulta que si el nuevo Big Mac, que incluye tocino, que me imagino que debe estar delicioso, no sé si tú ya lo probaste. Hacia aquí hasta me hicieron un Big Mac Tocino Challenge, me tuve que comer una aquí en vivo. Ah, la gran, pues aquí el challenge es que hay algunos que dicen que el Big Mac con tocino ya no es Big Mac, y otros que dicen que sí, que es un Big Mac con tocino. Pues yo creería que es eso, ¿no? Un Big Mac con tocino. Así que qué maravilla, esa es la otra noticia con la que me vengo a encontrar, y que ya veo que, por supuesto, Marta Isabel Niños y Fuentes está aprovechando a comer esa hamburguesa que yo próximamente probaré también. Que, por cierto, la hamburguesa no es invento de los gringos. Ni de Hamburgo, ¿no? Ni de Hamburgo tampoco. Pero bueno, en el siguiente segmento voy a agradecer todos los comentarios que nos han hecho, y sobre todo voy a comentar un par de notas ya del día de nuestra queridísima Guatemala. Vamos a ver quiénes son esos 25 liberhéroes que han compartido ya todo pulmón. Ellos son Isaac Zanay, Juan Carlos Hurtarte, Emanuel Barrientos, Silvia Urizar, Rubén Alejandro Orellana Guerra, John Figueroa, Sofi Romero, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Luis Figueroa dice, ya vino MY, Ancina es Luis Fi. Dentro de un rato te voy a ver porque hoy es miércoles y es el primer miércoles del mes, lo que significa que me tengo que ir al seminario del capitalismo. Eso sí te dejamos salir. Ay, me tenés que dejar ir porque hoy es el patio de atrás. Pero hasta la 1:30.
No, porque antes está la nota tecnológica y otras cosas, George. Bueno, Carmen Berganza de Andrade también ya compartió, Luis Roldán, Elusayi Gómez, Yeca Quintanilla, José Calderón, Michelle Fernández, Bel Tetón, aclarándose las ideas. Muchísimas gracias a todos los que han compartido nuestro programa. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con ustedes para que se unan más liberhéroes. Y yo sé que está jugando el Barça. Eso significa que probablemente, a ver, George, si adivinas quién nos debe estar grabando o solo escuchando ahí con medio oído. Ramón Parellano. No, bueno, Ramón, me hace falta Ramón no compartido, pero ¿quién más? No recuerdo quién más es. ¡Oh! Te voy a decir el apellido, ¿cómo empieza? Con Piedra. Ahorita ando en otros rollos. ¡Oh, no! Pero yo estoy segura que ella ya me escuchó y que por lo menos va a decir presente en unos instantes. Ay, ay, ay. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa. Me recordé. A ver, ¿quién es George? Carol Piedrasanta, ¿no? Muy bien, Carol Piedrasanta, así es, ella nos debe estar ahí solo medio escuchando. Carol, repórtese. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y queremos, entre otras cosas, quiero de una forma breve, hoy ya ir a mañana con más tiempo, voy a poder profundizar en estas notas que son de las que considero las más importantes que se han dado en Guatemala en estos días que uno estuve con ustedes. Quiero comentar acerca de la comisión esta de investigación sobre lo actuado por los investigadores de la CICIG, que se formó en el Congreso de la República, de la cual, por cierto, es parte Luis Pedro Álvarez, el diputado Luis Pedro Álvarez, que como saben ustedes, es una persona de nuestra confianza. Yo no he podido hablar con Luis Pedro, pero el próximo lunes es nuestro invitado en Todo Pulmón, porque es el primer lunes del mes, y Luis Pedro no ha fallado en esos lunes, y estoy segura que no lo va a hacer en esta oportunidad. Pero de lo que he logrado leer hoy, literalmente, desde muy temprano, poniéndome al día, Jorge, lo que yo no entiendo es el cuestionamiento de los que están en contra, hoy hasta el Ministerio Público, porque ya el Ministerio Público se unió a las otras dos, entiendo yo, y ya recursos que se han puesto en la Corte de Constitucionalidad para parar estas investigaciones que quieren llevar a cabo los diputados en el Congreso de la República. Y yo pensaba, Jorge, que es algo así como las investigaciones que están haciendo los miembros de la Cámara Baja en Estados Unidos, los diputados, los congressmen y women, y women, congressmen and congresswomen de Estados Unidos, ya las investigaciones políticamente correcta. Te afectó eso ir a Europa. Las investigaciones que están haciendo al presidente Donald Trump, que lo llevó hoy a decir que eso no era un juicio político, sino que era un golpe de Estado, al mejor estilo de las que de una forma despectiva han sido conocidas como las repúblicas bananeras dentro de estas Guatemala. Pero, en fin, yo pensaba, Jorge, que cuál es el miedo de que se investigue y que se haga públicamente. No he profundizado en el tema, lo quiero aclarar, pero en principio yo pienso que en este caso, y más aún ellos pidiendo hasta que los acompañen personas de Naciones Unidas en esa investigación, están convocando a personas de ACNUR, entiendo yo, a funcionarios de ACNUR, y cuál es el otro que están pidiendo que los acompañen. O sea, están estos diputados solicitando apoyo internacional
en esas investigaciones que yo sí considero que sí encaja dentro de lo que puede hacer el Congreso de la República, ¿no? No significa que vayan a condenar a ellos a los investigadores de la CICIG, porque eso ya tendrían ellos a partir de los resultados el resultado de sus investigaciones. Tendrían que presentar acciones dentro del Poder Judicial. Eso es lo que entiendo de lo poco que he leído. Entonces, de nuevo, con toda esa solicitud que se está haciendo, ¿cuál es el miedo de que se investigue? ¿Y cuál es el miedo de que lleguen aquellos que consideran que los investigadores de la CICIG violentaron sus derechos individuales y abusaron del poder? ¿Cuál es el miedo de que llega y se haga públicamente? Es como un cabildo abierto. Aquí estamos nosotros y yo vengo a decir, ok, sí, qué bueno que lograron meter presos a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, pero en mi caso se violentaron mis derechos y se violentó el debido proceso de tal y tal y tal manera. Entonces yo vengo a reclamar que haya justicia. ¿Cuál es el miedo de que hayan esas investigaciones? Eso no lo entiendo, George. Pues supuestamente porque van entonces a perseguir a los investigadores, porque ese es uno de los argumentos que han utilizado, ¿verdad? Pero el Congreso no los puede perseguir. En todo caso tendrían que presentar acciones en las cortes. Sí, y solo para los locales, porque para los internacionales no tienen impunidad de por vida, recordemos que es precisamente uno de los puntos que siempre cuestionamos de la CICIG, ¿no? Que básicamente estuvieron por encima de la ley. Pero bueno, eso es uno de los temas que quisiera yo tratar con un poco más de detalle y por supuesto conversarlo con Luis Pedro Álvarez, ya que Luis Pedro es uno de los que forma parte de esta comisión. Luego, otras notas del día. Pero antes de que vaya a eso, estoy en deuda con muchos de los oyentes que nos han dejado comentarios, así que los voy a leer y también agradecer a los libereros que se han unido, aquellos que ya han compartido todo a pulmón. Vamos a ver qué tal se portó Jorge, 37 veces. ¿Qué pasó, amigos? A estas alturas yo ya esperaría que fuéramos por lo menos 50 veces compartido. A ver, adelante, como que no es tan cierto lo que nos dejó el comentario que nos dejó nuestro amigo Rubén Alejandro Orellana Guerra, que dice, solo dejamos de oírlos si juega el Real Madrid, así que no os preocupéis. Ay, por cierto, los españoles están por todos lados. Sí, ya fueron a conquistar Europa también, porque por todos lados estaban. Y por supuesto que conversamos en las excursiones que tomamos, conversamos con españoles. Y una de las cosas que les decía yo, pero es que ustedes sí que viajan, y la respuesta que nos dieron es que es tan barato que podemos darnos tranquilamente el lujo. Es como tomar un bus, tomar un avión en Europa. Podemos darnos el lujo de el jueves después de nuestro trabajo, venirnos a Budapest y regresar el lunes. ¿Sí? Porque conseguís, tú sabes cuánto, al final nos fuimos en tren de Viena a Budapest, porque realmente valía más la pena irse en Budapest, y ya no en avión. Pero tú sabes cuánto costaba esa colita de Viena a Budapest. Como 30 euros. ¿En tren? No. ¿En el avión? En el avión. Sí. Lo mismo que te cuesta en tren, 30, 40. El pasaje de entre Viena y Budapest, en tren te cuesta 40 euros, que es lo mismo que te cuesta en avión. Sí, las ventajas del capitalismo, ¿no? Las ventajas del capitalismo y pagar menos impuestos. Porque yo pensaba, ¿y esto por qué no se puede hacer en Latinoamérica? En uno de los viajes que hicimos, iban una pareja de argentinos y conversábamos, como les decía, pues para nosotros los centroamericanos es casi prohibitivo ir a Argentina, porque sale a mitad de precio los pasajes a Europa, que lo que nos cuesta un pasaje a Argentina. Eso sí, comprándolos por internet, porque si los compras localmente los pasajes es carísimo. En Guatemala
aquellos que consideran que lo que deberían de ponerse es más impuestos están equivocados. Si queremos estimular el turismo, lo que hay que promover es la eliminación, y todas las actividades productivas, lo que tenemos que promover es la eliminación de impuestos. Y especialmente el impuesto del INGUAT. Fíjate que cabal ayer hasta lo guardé, ese artículo, porque este me va a servir en algún momento. Resulta que se estaban quejando ayer, no me recuerdo en dónde, pero la cosa es de que ahora con los cambios que hicieron, porque subieron el impuesto, no me recuerdo en dónde, pero en algún lugar de Europa subieron el impuesto, y que entonces que iba a ser el lugar más donde se pagaba el impuesto más caro, así del turismo más caro de Europa, y resulta que era algo así como el 4.5%, y que lo habían subido al 6%, algo así, y que en todos los demás, sí, porque en el artículo hicieron un montón de los lugares, y hasta te ponían, bueno, y si va usted a tal lugar y se queda en el hotel así más caro, que era así como de 1,000 y pico de euros, hasta resultaba pagando menos de impuestos que ese que acaban de poner. Ahorita no recuerdo las edades, pero sí porque hasta lo voy a hacer en algún artículo. Pero el punto es de que la tasa de impuestos de turistas, que no debería existir, pero la tasa de impuestos de turistas más alta de Europa era algo así como el 6%, y aquí en Guatemala se paga el 10%. Sí, nada que ver. Y allá quejándose, ¿va? Porque le habían subido al 6.5%. Sí, tremendo. Pero bueno, voy a aprovechar, Jorge, a agradecerle a Libanazo Malven, que dice buenas tardes. Juan Godínez, otro liberhéroe a quien yo no había mencionado. José Calderón, buenas tardes, querida Marta Yolanda, bienvenida de nuevo. Se te extrañó, muchísimas gracias. Ingrid Judith Castillo también me da la bienvenida y nos cuenta que ya compartió. Gracias a Juan Manuel Salazar. Michelle Fernández también me cuenta que ya compartió y me da la bienvenida. Yeca Quintanilla, hola, buena tarde, Marta Yolanda, compartido. Bella Beltetón, welcome back, MY, la extrañé mucho, gracias. Anabela. Shatsi Gutiérrez también ya compartió. El Usayi Gómez, que también dice buen regreso al programa, se le extrañó mucho. También Anabela también te saluda a ti, George. Luis Roldán, saludos, Anabela. Luis Roldán compartido. Luego Carmen Berganza Andrade, ya la habíamos agradecido. Melvin Cifuentes dice que está interesante la conversación. Aníbal Morales dice, yo vi esta película de la doctrina en las escuelas y en el hogar, es duro para los que tenían otras ideologías. John Figueroa, bienvenida a MJ, ya la extrañamos, gracias. Gladys Santos, feliz día MJ, JJ ya en sintonía y compartido, saludos y sonrisas para todos. Emanuel Barrientos, MJ, welcome to the jungle. Ay, no. Luego, Martisabel Niños y Fuentes dice, ya tuvimos mucho patio de atrás. Pero hay muchas cosas que ver del patio de atrás, porque vean lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo nos va a afectar, aunque algunos creen que ahorita con todo esto ¿te recordás, Jorge, que tú decías, no creo que los demócratas se vayan a atrever? Yo te decía, yo sí los creo capaces de iniciar ese juicio en contra de Donald Trump. Ahorita sí lo están poniendo, sí, ya lo están empezando a poner nervioso a Donald Trump. Sí, y Bernie Sanders suspendió su campaña. Sí. Que hoy lo hospitalizaron para una operación de las arterias, entiendo. Pero en el caso de Donald Trump, en aquel momento era con relación a lo de la investigación de Rusia, que al final en efecto no lo hicieron. Esto se la sacaron de la manga más recientemente, ahorita la de Ucrania. José Calderón ve, pues, acaba de llegar y ya se quiere ir. No. Solo por hoy y un ratito nomás. Vean que me voy a quedar con ustedes hasta la 1:00. Michelle Fernández, no, JJ, póngale cepo a MY. Luego Fernando Baeza, buenas tardes, bien llegada MY, saludos y ya compartido, muchísimas gracias Fernando. Emerson Hernández dice, ya de vuelta MY, así es. Danilo Ruiz, estoy llegando tarde, ¿qué temas tienen en discusión? Bienvenida MY y saludos JJ. El Usayi Gómez, muy bien el Usayi, compartan, liberhéroes, de eso se trata, me encanta el Usayi, gracias, motivemos a otros a que se unan a la batalla de las ideas. Francisco Ramírez, bienvenida MY, veo que las ausencias caen bien, se le ve más fisiquina que bien, por todo lo que caminé, creo, porque eso que comí, George, unas cosas tan deliciosas.
tan deliciosas, menos mal que, o sea, mi reloj de marcar pasos, tengo días de 35,000 pasos. 35,000 pasos, imaginen lo más ustedes. que llegas a 20,000. No, yo a lo que más he llegado es a 40,000, pero no fue en este viaje. Pero ahorita, o sea, casi que en promedio, si saco el promedio de pasos que caminé, te podría decir que tendría que estar alrededor de los 28,000. Así que fue una maravilla, pero gracias por eso de más fisiquina. Dice, qué bien, Lick, que cuida su salud y mis respetos de siempre. Ya compartí. Muchísimas gracias. Joaquín García, apareció el peine, pues sí, si así me quiere llamar, pues ya estoy aquí de regreso, Joaquín, el peine. Marlon Roquel, bienvenida MY, la extrañamos, muchísimas gracias Marlon, que me imagino que debe haber compartido todo a pulmón, al igual que lo hizo Ludwig Marroquín, Marta Isabel, Niños y Fuentes, yo me quedé enamorada de Viena, sí, linda Viena, por supuesto, Marta Isabel. Virginia Martínez, bienvenida Marta Yolanda, lo que da miedo son los que están pidiendo la investigación, como que el burro hablando de orejas. Pues bueno, si algo no me da miedo a mí, Virginia, es que entre ese grupo está Luis Pedro Álvarez. Entonces, de nuevo, y con todo eso, primero que todo está Luis Pedro, y segundo, con esa solicitud que están haciendo de que los acompañen funcionarios hasta de la ONU, de ACNUR, porque ACNUR es uno de estos entes que está bajo el paraguas de la ONU. De nuevo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que se investigue? Yo pienso que es importante que logremos superar ese miedo y que conozcamos la verdad, las luces y las sombras de lo que hicieron durante 12 años los investigadores de la CICIG en nuestro país. Luego, Ludwig Marroquín, compartido y qué bueno que está de regreso. Muchísimas gracias. Paola Fallace, hola, Paola, bienvenida. Y hasta ahí me quedo con los saludos en Facebook. Ana Patricia Cabria Herrera en YouTube, bienvenida MY, parece que fue enriquecedor su viaje, felicitaciones. Roland Micho, saludos con renovado entusiasmo MY, felicidades, éxitos y bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes y los que sí todavía extraño son a mis amigos de Twitter que todavía no dicen presente, pero en fin, ya les hemos ido comentando entre que les comparto algunas de las anécdotas de mi viaje más reciente, los temas que queríamos comentar, uno de ellos la comisión de la investigación, por cierto el estado de sitio que fue prorrogado en Izabal, Jorge, los 22 municipios de Izabal y Alta Verapaz, y Petén también, teníamos, bueno, el estado de sitio en los 22 municipios que se declara a raíz del asesinato, recuerdan, de tres infantes de Marina del Ejército de Guatemala, pues fue prorrogado por 30 días más. Pero a mí lo que me preocupa, Jorge, es que ya están empezando a aprovecharse de eso los estados de sitio, porque prorrogaron estos 22 municipios, de los cuales hoy en el Congreso de la República presentó, porque pienso que para estas alturas ya debe haber terminado el ministro de la Defensa, los resultados de ese estado de sitio en los primeros 30 días, de lo cual probablemente vamos a poder comentar con más detalle mañana en Todo a Pulmón, o hoy a las 6 de la tarde, no sé si lo tendrá María Dolores entre su agenda de Contravía PM. Pero a mí lo que me preocupa, Jorge, es que ahora vengan y digan, basta, bueno, ya nos estamos contentos en 22 municipios con nuestro estado de sitio, agreguémosles 2 más, ahora en Santa Catarina, Ixtahuacán, y en Nahualá, en Sololá. ¿No te parece que así poquito a poquito? Sí, especialmente que yo creo que particularmente en el caso de Nahualá no se justifica un estado de sitio. Y hago la salvedad de que en los otros 22 municipios considero que tampoco, pero en estos menos, porque realmente es un tema que viene de años atrás, que es porque no han arreglado no se han puesto de acuerdo con los linderos, y para hacer eso no necesitan tener un estado de sitio. Que no lo hayan hecho en todo este tiempo porque no se les ha pegado la roncada gana es otra cosa, pero de que digan que se necesita un estado de sitio para ir a hacer eso, para mí es un absurdo. De ahí dice, veamos comentarios, Hugo Peña, sabes, MY, he tenido la oportunidad de estar en algunos de los países a lo que te refieres y le doy más razón que nunca a Zapeta, tenemos que refundar la nación para llegar a estos niveles, bienvenida. Yo lo que diría es que lo que tenemos que hacer no es refundar ninguna nación, Hugo,
sino cambiar el sistema. Porque el concepto de nación es un tema, por ejemplo, en la región de Bohemia, que si Hugo ha estado y conoce esos lugares, entiende a qué espacios me refiero. En la región de Bohemia, Jorge, hay varias culturas diferentes. Más aún, en toda esa parte del centro ya tirando al este de Europa, vas a encontrar muchísimas naciones. Y los sistemas de esas naciones son, por favor, no se pierdan, son intervencionistas, porque lo son. Pero a pesar de ser intervencionistas, Jorge, curiosamente son menos intervencionistas de lo que es en nuestros países. No sé si obviamente sea como consecuencia de todas esas décadas que vivieron bajo la dictadura comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hay otra cosa, sí hay un deseo real, por supuesto que tienen muchos problemas políticos y hay corrupción y hay luchas de poder, pero las luchas de poder ahí no se pasan llevando entre las piernas, no se pasan llevando entre las patas al mismo pueblo y a los mismos habitantes del país, Jorge. Sí se preocupan que basta, bueno, vamos a pelearnos por el poder, pero vamos a construir carreteras. Basta, bueno, ok, nos vamos a pelear por el poder, pero necesitamos facilitar las inversiones, eliminemos algunos impuestos o facilitemos los procesos para poder crear trabajos en nuestros países. Ok, basta, bueno, limitemos tal y tal, pero queremos vivir y queremos vivir bien, queremos ser más productivos. Por supuesto que hay contradicciones y ahorita pues no viene al caso y yo creo que no tengo el tiempo de una de las últimas que conocí el día lunes, que fui a visitar pueblitos de los Países Bajos, como ya los mencionaban. Uno de esos fue Edam. En Edam, que de nuevo Dam, Amsterdam, por eso todo eso también viene es dique, ¿correcto, Jorge? Es dique en inglés, me imagino que inglés. También en Deutsch. Sí, exactamente, es por eso, porque están llenos de diques, porque los Países Bajos se llaman los Países Bajos, más conocido como Holanda, pero Holanda es realmente una región. Pero bueno, se llaman los Países Bajos porque están por debajo del nivel del mar. Por eso hay muchas inundaciones. Y el problema principal que ellos han enfrentado ha sido eso, las inundaciones. Entonces, desde hace 500, 600 años, porque muchas también de estos, recordemos, de estos países o naciones, entre comillas, tienen más de 1000 años de haber sido fundadas, ¿sí? Y lo que han cambiado a lo largo de ese tiempo no son las naciones, sino han sido los sistemas. Y eso es lo que yo quería hacer énfasis. ¿No viste? De seguro no te dio tiempo de verlo, pero la historia que les mandé por Twitter. No, George, si no tuve tiempo, pero ni de subir una foto a Facebook. No, imagínate. Pero es que es interesante porque y precisamente habla de cabal lo que mencionabas de la importancia de conocer la historia y menciona es un señor que es historiador que se pone a decir, bueno, ustedes saben por qué las vías del tren en Estados Unidos tienen una separación tan rara, que era algo así, no sé cuántos pies y X pulgadas, así la distancia que hay entre los rieles. Y entonces dice, bueno, entonces se pone a hacer la referencia. Bueno, pues resulta que, porque las primeras rutas de tren aquí en Estados Unidos, menciona el que es en Estados Unidos, las vinieron a hacer ingenieros ingleses. Y entonces en Inglaterra, pues utilizan esa distancia. Y entonces, a ver, ¿y saben por qué utilizan esa distancia de entre los rieles en Europa? Porque era la distancia a la que hacían los carruajes, las llantas de los carruajes. Y entonces, pues entonces cuando empezaron a hacer los primeros trenes, pues las empresas que hacían los carruajes solo lo adaptaron para los trenes y entonces utilizaron la misma distancia así entre las llantas. ¿Y por qué utilizaban eso? Pues porque resulta que así esa era la distancia que tenían los carriles en la mayoría de las carreteras así milenarias que habían ahí en Inglaterra, que venían desde la época de los romanos, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué esa distancia? Pues básicamente
porque ponían tenían unos topes, y el espacio que había entre los topes era esa distancia, ¿verdad? Y entonces pregunta, ¿y por qué eran esos topes? ¿Y por qué era esa distancia? Pues resulta que eso era la distancia que había entre las llantas de las carrozas que usaban los romanos, imagínate. Bueno, entonces ya iban 2000 años atrás, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué utilizaban esa distancia entre las llantas, las carrozas romanas? Pues porque resulta que uno de los requisitos era de que pudieran las carrozas utilizar dos caballos, ¿no? Entonces resulta que era la distancia suficiente para que cupieran, así literalmente lo puso los dos traseros del caballo. Entonces resulta que una decisión que tomó alguien hace 2000 o 3000 años del ancho que tenían que tener las llantas para que cupieran los dos caballos, se adaptaran a los medios de transporte, para que cupieran los dos caballos, es la misma distancia que hasta la fecha se sigue usando en los trenes de Estados Unidos. O sea, la decisión la tomó alguien hace 2500 años cuando decidió de qué distancia iban a tener las llantas. Y dice, bueno, y resulta que, y todavía lo lleva más adelante porque dice, no sé si vieron alguna vez los despegues del transbordador espacial, que tenían un tanque grande y dos tanques así más pequeños a los lados. Y dos cohetes así más pequeños, y resulta que esos cohetes más pequeños los ingenieros querían hacerlos más grandes, pero no podían porque los tenían que transportar en tren, y entonces los rieles y los vagones y los túneles donde pasaban, entonces no daban para más, entonces tuvieron que hacerlos más chiquitos de lo que ellos pensaban que tenía que ser el tamaño ideal. Entonces entonces dice este señor, ¿ya vieron por qué es importante conocer la historia? Porque resulta que una decisión que tomó un burócrata en Roma hace 2500 años tiene relevancia hasta para las naves espaciales actuales. Así es, por eso es que a mí me encanta conocer la historia de Occidente. Pero bueno, George, tenemos algunos comentarios más que voy a leer los dos antes de despedirme, porque aunque aquí me estén amenazando con que no me puedo ir, me tengo que ir, ya voy tardísimo. Pero pero mañana y el viernes me quedo las 2 horas ya con ustedes. Ya estoy de regreso y de esta vuelvo a viajar hasta en Semana Santa. Así pero que ya no puedo ir yo. Pero bueno, veamos acá. Primero voy a leer este comentario de Edwin Serín Aldana, porque este es parte del problema que hay con algunas personas, que ojalá no sea la mayoría, que una vez tú decís algo que no les parece, te responden de una forma emotiva y inmediatamente te empiezan a ti a acusar de cosas que son falsas. Vamos a ver, pero lo voy a compartir porque lo voy a leer al aire, porque qué bueno que tenemos uno de estos comentarios para que lo podamos, vamos a ver, para que lo podamos analizar, si tiene algún análisis posible. Pero dice, la intención no es investigar la intención, es faltó una coma, la intención no es investigar, coma. La intención es desmantelar totalmente todos los casos para quedar impunes. Pues yo no sé cómo le hará don Edwin Serín Aldana para conocer las intenciones de los otros, porque eso solo usted puede conocer sus intenciones, solo Jorge puede conocer sus intenciones, solo yo puedo conocer las mías. No puedo, por supuesto, descartar que hay alguno que quisiera que se vinieran abajo algunos de los casos emblemáticos de la CICIG, léase Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y tal vez ahora Sandra Torres, que eso es otra de las notas de última hora. El sistema penitenciario, hoy dijeron que ellos consideran que Sandra Torres debe estar en un hospital privado. ¿Qué te parece, George? Sí. Por cierto, que lo del tema de la transición, un paréntesis, ahorita sigo con el comentario de Edwin Serín Aldana. Sí comentaron ayer en todo a pulmón lo de esta reunión que hubo entre Jimmy Morales y Alejandro Yamatei del inicio de la transición. ¿Sí lo comentaste? Sí, algo comentamos. Entonces no es de urgencia que lo comentemos en los 2 minutos que me quedan acá.
Ok, bueno, lo podemos mencionar porque creo que hay que mencionarlo con un poco más de tiempo. Algo comentamos, pero nada más de que se estaba llevando a cabo, porque cuando ayer en el programa pues no teníamos todavía toda la información de qué habían dicho, aunque sí hablamos bastante ayer de lo que dijo Yamatei en su conferencia de prensa del lunes, que era relacionado principalmente con eso. Y que también la hizo a la hora de todo pulmón, entonces no tampoco lo pudimos comentar el lunes. Ah, bueno, entonces ahorita vas a tener antes de la nota tecnológica y el patio de atrás tiempo para mencionarlo, George. Edwin Serín Aldana, bueno, continúo y dice, la intención es desmantelar totalmente todos los casos para quedar impunes. Pienso que don Edwin Serín Aldana no tiene ninguna prueba de eso. Y si no, que la presente, porque sería muy importante. Y además de eso, el Congreso de la República no lo puede hacer. Eso solo lo pueden hacer las Cortes, que muestra una ignorancia lamentablemente generalizada de cierto grupo, o tal vez no es ignorancia, sino es pura emotividad, ceguera, que no quieren ver que las luces y las sombras de la CICIG, que nosotros siempre, de los investigadores de la CICIG en nuestro país, que nosotros que somos objetivos, no emotivos, a la hora de hacer los análisis, sí las reconocemos. Pero continúa, y esto es lo que yo quería mencionar. Y ustedes ya se alinearon con las estructuras de la corrupción, porque si no, tú te quedas sin trabajo y quizás se limite la posibilidad de viajar. Por lo menos puso lo de quizá, porque no se limitaría mi posibilidad de viajar y no me voy a quedar yo sin trabajo, porque tal vez don Edwin Serín Aldana no sabe que yo orgullosamente soy empresaria. Entonces no me voy a despedir yo a mí misma, creo. Y no creo que me vaya a quedar sin trabajo, porque en Guatemala cada vez hay más personas, aunque sea lento el proceso de cambio, que están buscando medios objetivos cuya meta sea el que nos aclaremos las ideas. Así que lo creo poco probable, por atreverme a decir esto, Edwin Serín Aldana, que yo me fuera a quedar sin trabajo y menos sin posibilidades de viajar, porque para eso créame que si algo soy yo, es una persona orgullosa de que lo que tiene se lo ha ganado justamente de una forma productiva, y por eso me disfruto no solo mis viajes, me disfruto la vida en general, porque puedo ver a los ojos a todos sin ninguna pena, porque yo he sido respetuosa a los derechos de los demás. Y repito, lo que yo tengo, mucho o poco, pues al fin será relativo y comparable con lo de otros. Lo que yo tengo, todo, hasta el último centavo, me lo he ganado honestamente. Así que, en fin, allá usted, don Edwin, que lamento que sea tan emotivo para no poder atreverse a cuestionar. ¿Quién sabe de las investigaciones? Resulta que no, que todo fue maravilloso y que no hubo ningún problema. Pero de nuevo, ¿cuál es el miedo a que se investigue? Están actuando los fans de la CICIG emotivos, están actuando de la misma forma, Jorge, que los fans de los corruptos, que no quieren que se les investiguen. Vean que es la misma actitud de los unos y de los otros, tirios y troyanos. Luego... Y por cierto que era precisamente ese, ¿se recuerdan el refrán de Telma Aldana? El que nada debe, nada teme. No entiendo qué nos mandó Meilín Mesa Gutiérrez. Pero bueno, Michelle Fernández, hasta mañana, MY. Gracias, Michelle. Ella sabe que yo les voy a venir a compartir lo que vaya a aprender. Jennifer SF, buenas tardes, compartiendo. Rosa Isa, felicidades, MY, también compartió. Y voy a terminar con el comentario que nos deja Rubén Alejandro Orellana Guerra, que dice: en Guatemala no solo hay impuestos abusivos, sino que también no hay igualdad de responsabilidades. Por ejemplo, las ventas clandestinas en las tiendas, mercados, ventas mexicanas y médicos venden medicamentos y no están obligados a pagar regencia de farmacia. Pero yo creo que aquí el problema es la intervención del gobierno, no el que haya otros que libremente estén brindando ese servicio. Tal vez no entiendo bien lo que Rubén Alejandro nos quiere poner. No hay condición de igualdades. Gracias a Verónica Ruiz, que dice en Twitter: MY, ya compartí en la página de Libertópolis, bienvenida y saludos. Pero lo que debemos de preguntarnos es qué es lo que está mal, la existencia de uno o del otro, y quién debe ser responsable. O sea, yo soy responsable de cómo yo voy a consumir bienes o usar servicios. Entonces,
de nuevo, con todo este tipo de restricciones de que tenga que estar papá gobierno velando por ti, Jorge, lo único que hace es crear personas más dependientes, irresponsables y nos convierte en súbditos. Eso tenemos que entender. Hay que aprender no solo a qué es la libertad, sino además de aprender qué es la libertad, entender que libre solo puede ser el ser humano y ser libre implica ser responsable. Así que yo, antes de despedirme, voy a ser responsable y como notarán, estoy bien y sana, saludable. ¿Por qué estoy bien y sana, saludable? Porque, amigos, a mí no me falta, aunque esté de viaje, mi Echinacea Blend líquida de ELA. Sí, la Echinacea Blend líquida de ELA, que además de Echinacea tiene vitamina C, zinc y aloe vera para subir mis defensas y tener una mejor calidad de vida. La Echinacea Blend líquida de ELA, que ustedes recuerden, encuentran en las tiendas de GNC o GNC o llamando al WhatsApp, escribiendo, por favor, escriban al WhatsApp de la 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar ese otro secreto mío que me permitió probar cosas deliciosas. A lo mejor hasta les comparto algunas de las fotos. Es que, Jorge, ni te lo vas a creer, solo recordarme se me hace agua a la boca. Ay, qué delicia, qué delicia, qué delicia. En fin, ¿qué es lo que me lo permite? El que tomo aloe vera gel de ELA, no cualquiera, no tomo frescos de aloe vera como los que venden en el súper, no, yo tomo el único, el original, el aloe vera gel de ELA, que únicamente, apunten, únicamente encuentran en el WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, me despido agradeciéndole a los liberhéroes que se sumaron, permitiendo que llegáramos, por lo menos casi llegamos a 50. George, tú no has compartido, por cierto. No. Así que a compartir, ahorita no sos liberhéroe, George. Gracias a Kevin Galvez, a Marco Antonio Castellanos, a Rosa Isa, a Walter Peter Brenner, que dice que te extrañamos, querísima liberheroína. También gracias a Juan Lavé, a Danilo Ruiz, que dice, a cuenta de que no se debe investigar la CICIG, cometieron muchos delitos y no se diga abusos. Debemos investigar y enjuiciar si hubiesen pruebas. Una opinión diferente a la que ya leí con anterioridad. Marlon Roquel, ya lo había agradecido. Edgar Chitay, también muchísimas gracias. Y yo creo que a Omar Castillo, nuestro profe Warren Orbo, que miraré en unos minutos, Isaac Zanay, Juan Carlos Hurtarte, bueno, ya a ustedes ya les había agradecido. Muchísimas gracias por haberse unido a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón hoy, a pesar de que está jugando el Barça. Y sí tenés razón, George, ya llegamos a 52, porque ya se sumó Jorge Jacobs. Que nos hace falta Ramón Parellada, eso quiere decir que ahorita está pegado a la televisión. Bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Continúa con ustedes Jorge Jacobs con un par de notas más y luego le vamos a dar la bienvenida a quien de una vez le agradezco desde estos micrófonos. Le vamos a dar la bienvenida a Renny Bake, que estoy yo muy, muy agradecida con ella por haber acompañado a Jorge durante estos días que yo me ausenté, apenas un par de semanas, amigos, intensas para mí, me imagino que para ustedes también, pero le quiero agradecer a Renny que haya apoyado a Jorge en la conducción de todo a pulmón. Y también, George, muchísimas gracias a ti, porque si no fuera por el apoyo que le eches ganas durante ese tiempo, no podría yo encontrar este espacio que necesito. Sí, definitivamente necesito este espacio para seguir aprendiendo y lo que aprendo poder compartirlo con ustedes, apreciables oyentes. Cuídense muchísimo, vayan a probar por favor, el Big Mac, o no es Big Mac, ¿es o no es Big Mac? Porque tiene tocino. Yo a la conclusión que llegué es que es un Big Mac, solo que más sabroso, porque como a mí me gusta el tocino. Sí, eso pensaba yo. Y por cierto que me acabo de encontrar otro artículo interesante que te mandé que de seguro no has leído. No, George, no he leído nada de lo que me mandaste. Es un estudio, el estudio más reciente que es un compendio de estudios, así que de esos que revisan así un montón de estudios que se han hecho y que llegaron a la conclusión de que el argumento de que la carne roja es cancerígeno
es un argumento que no hay suficiente evidencia científica para aseverarlo, y la OMS estuvo bateando durante mucho tiempo con ese argumento. El problema que tienen las vaquitas ahora es otro. Y a eso va el tema que no comenté de lo que aprendí en Edam, con una abuelita holandesa lindísima que nos estaba explicando el proceso, cómo se fabrica el queso. Sí, porque el queso de Edam es muy bueno. El queso de Edam, pero tú sabes que no es el que más se vende. Tampoco el queso de Edam es de Edam, ¿no? No, sí es de Edam, es el queso de Edam. Probé un queso con pesto, Jorge, que lo hacen además de eso con pesto, que me encantó. Tienen unas cosas deliciosas. Pero tú sabes... Que no vienen por estas latitudes. Tú sabes que el queso que más se vende en Holanda es el Gouda. ¿O sea? Sí. Interesante, pero bueno, en fin, en Holanda, en los Países Bajos, pues, pero bueno, pero mañana recordame eso de las vaquitas. Lo de los Países Bajos se incluye a Bélgica, entonces por eso es que no... No, Bélgica es aparte, Países Bajos es un país, entre comillas, y luego está Bélgica, que es aparte. Okay. A ver, te enseño el mapa. Bueno, no tengo ahorita tiempo de enseñarte el mapa. Tengo que irme, ya voy tardísimo al seminario, pero bueno. En fin, mañana, Jorge, me recordás el tema de las vaquitas y te prometo leer ese correo. Sí, es muy, muy importante porque eso me va a traer a otro de los temas que se ha discutido en estos días que yo no he estado. Bueno, además de lo de las comisiones de postulación, que tiene que ver con la prohibición para dentro de 2 años. Hay varias cosas que tengo que hablar al respecto. De la utilización del plástico, el Duroport y muchas otras cosas más. Pero ahí me lo recordás, porfa, porque esto tiene que ver con los ecohistéricos. Que ese día que nosotros fuimos, precisamente que el lunes que estuvimos en Edam, había una protesta de granjeros, se llaman ellos, farmers, en Holanda, por que estaban reclamando. Y es interesante lo que reclamaban. ¿Cómo quieren que trabajemos? ¿Cómo quieren que produzcamos? ¿Cómo quieren que produzcamos? Quieren que invirtamos, pero no nos dejan, con un montón de ¿cómo se llama? De regulaciones. Y lo peor es que los quesos, por favor, la base de los quesos, por supuesto que hay quesos de cabra, pero la mayoría de los quesos son, ¿de dónde vienen? De la leche de las vacas. Ya te imaginas por dónde va el tema, pero recordámelo mañana. Amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen. Así que, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Continuando con todo a pulmón. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy voy a hablar un poco con relación a la conferencia de prensa que hizo hoy en la mañana Microsoft en Nueva York. Ahorita es la época así donde todas las empresas tecnológicas sacan sus nuevos gadgets, preparándose para la temporada de fin de año. Y lo que están viendo ahí es uno de los anuncios que hicieron. Básicamente son las tablets Surface, pero realmente la sorpresa de hoy fue que sacaron varios modelos. Ese es el que más va a llamar la atención, el que están viendo ahí, pero sacaron varios modelos de su tablet Surface. Surface se llama la tablet de Microsoft, pero lo interesante es de que tienen doble pantalla. O sea, haga de cuenta que así como mi computadora aquí, que esta es una pantalla y donde está el teclado es otra pantalla. Entonces, al final, básicamente las dos piezas de adentro son pantallas y y de hecho se le puede dar vuelta hacia el otro lado, entonces quedan las dos pantallas de afuera, las dos pantallas quedan por fuera. Y
Microsoft anunció una nueva versión del sistema operativo, es el Windows 10X se llama, que está diseñado precisamente para poder utilizar estas nuevas computadoras de doble pantalla. Entonces, como pueden ver ahí, en una de las pantallas pues se pueden hacer muchas cosas, incluyendo que sea el teclado, ¿verdad? Porque al final son pantallas táctiles, pero ya diseñaron el sistema precisamente para poder para que funcionen como una sola pantalla o como dos pantallas distintas, y creo que fue a mí me parece una solución innovadora de cómo entrarle al al reto de las pantallas estas doblables, porque por ejemplo en el caso de Samsung ellos lo que hicieron fue hacer una pantalla que se dobla literalmente, pero la primera versión pues tuvieron clavos, y ahorita acaban de sacar la semana pasada sacaron ya la nueva versión en Estados Unidos, y algunos todavía dicen que todavía tiene problemas. Pues a mí me pareció esta una solución muy práctica de cómo hacer eso de que tuviera la pantalla grande, pero realmente lo que tiene son dos pantallas. Y como pueden ver ahí en las imágenes que estamos poniendo, las pantallas normalmente están adentro y se abre, pero le puede dar vuelta completa y entonces quedan las dos pantallas afuera. A mí me parece una solución muy creativa la que hicieron los de Microsoft. Y hay la que estuvieron viendo, la que puse en el primer video que salió, que es relativamente pequeña. Es más grande que un celular normal. Y de hecho, los de Microsoft no dicen que es un celular. Esa le acaba la foto esa que está saliendo ahí. Es un poco más grande que un celular, que uno de los celulares grandes de ahora. Pero Microsoft no quiere llamarle un celular, aunque se le puede poner un SIM y puede hacer llamadas con ese teléfono. O sea, básicamente es un teléfono, pero ellos no quieren llamarlo que es un teléfono, sino que es una Surface, una tablet Surface, una tablet doble. Pero realmente es un teléfono, solo que es más grande, ¿no?, que un teléfono normal, y adicionalmente tiene la ventaja de que le funcionan las dos pantallas. O sea que yo creería que aquí sí le pegaron finalmente a los de Microsoft, porque nunca le pegan a los de Microsoft. Han tenido siempre toda la vida, en los últimos 30 años, han tenido siempre el problema de que no son muy buenos para el hardware, y al final su negocio pues es el software, pero sí han hecho muchos intentos, ¿verdad? Y tal vez en lo que han sido más exitosos, o en lo que por lo menos se han mantenido, es en cosas tan sencillas como en los teclados y los mouse. Por ejemplo, yo el teclado que uso en la casa es un teclado Microsoft, porque es muy ergonómico la versión es, pero de ahí, aparte de los teclados y los mouse, no han sido muy exitosos los de Microsoft hasta ahora con las Surface, con las laptop Surface o las tablet Surface, depende de cómo lo quieran llamar, porque al final se pueden, ¿son qué? ¿Cómo le llaman ahora? Son convertibles. Ahí más o menos le han ido pegando, pero yo pienso que esta solución que plantearon hoy de estas tablets o celulares grandotes de doble pantalla, en lugar de que sea doblable, tiene dos pantallas, para mí me pareció una solución muy creativa, y que considero de que sí podrían finalmente pegarle e implantar la nueva moda para los dispositivos electrónicos. Así que pues eso es principalmente lo que anunciaron. Pues esa es la que más va a llamar la atención, es esa que parece celular, aunque ellos dicen que no es celular, pero repito, sí se pueden sacar llamadas y sí tiene para poner su SIM. Pero por ejemplo hay otra que ahorita solo ha salido en un par de fotos ahí, que es la Surface normal, que es igual en el sentido de que es parecida a eso, es lo que más grande, así como que fuera una laptop, pero que igual tiene las dos pantallas, que lo puedo usar como teclado, pero adicionalmente trae un teclado físico del otro lado, entonces se le pone así encima y ya trae el teclado físico. Y presentaron también otro modelo, ahí están saliendo algunas fotos precisamente que es igual en el sentido de que tiene las dos pantallas, las dos partes de adentro son pantallas, pero tiene un teclado físico que se corre. Entonces de un lado, cuando
lo corre hacia afuera, pues lo usa como teclado normal, y la parte de la pantalla que queda visible pues sigue usándose como pantalla, y lo puede correr hacia adentro, como los teclados así que tienen muchas portátiles, que tiene su mouse, que es su trackpad ahí hacia afuera, y entonces cuando corre el teclado hacia adentro, pues la pantalla agarra la forma de un trackpad para que lo use como trackpad. Entonces me pareció muy creativa la solución de Microsoft, y creo que, repito, finalmente probablemente ahora sí le pegan. Que el otro problema que se han tenido es que generalmente particularmente estas Surface son relativamente más caras que la competencia, entonces pues eso también les ha hecho, no les ha permitido ser tan exitosas como quisieran, pero pues me parece una solución interesante, y vamos a ver si ya que José Calderón ya está diciendo que vamos a ver, ahorita se me cortó esto, ya que es como un ¿qué? Ahorita es como un Samsung Fold gigante, en efecto. Pero con la ventaja que no es una sola pantalla, sino que son dos pantallas, entonces, y así con bisagra, entonces yo creería que va a ser más resistente más resistente que el Samsung Fold, pero ahí le vamos a dejar la tarea a José Calderón de que se la autorregale para Navidad y que nos cuente cómo le va, ya que ya para el compañero se regaló el iPhone, entonces que se regale una de las nuevas tablets estas para Navidad. Y bueno, pues entonces esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Bueno, y si usted está pensando en remodelar su vivienda, su oficina, el edificio donde vive, pues antes de tomar cualquier decisión, yo le invito a que vaya a los showrooms de Samboro y vea todas las novedades que tienen. Ellos tienen pisos, tienen azulejos, tienen fachaletas, y realmente es impresionante toda la variedad de productos que tienen ahora para distintos usos, dependiendo de si es de mucho tráfico, si es de poco tráfico, si es para las fachaletas para la pared. Realmente son impresionantes, con la ventaja adicional de que tiene la ventaja de reducir considerablemente los costos de mantenimiento. O sea, si usted le pone fachaleta, que es básicamente el equivalente al piso cerámico, solo que para las paredes, en las paredes de afuera, por ejemplo, del edificio o de la casa, pues reduce considerablemente sus gastos de mantenimiento, porque no tiene que estarlo pintando todos los años después del invierno y después de que se queda así todo mohoso y todo. Pues con las fachaletas de cerámica de Samboro, pues ya no tiene que estarlo pintando, a lo más limpiarlo así de vez en cuando, pero no tiene que estarlo pintando todos los años, y si está bien cuidado, pues le puede durar ahí mucho tiempo, hasta que usted ya la quiera cambiar, no porque se necesite cambiar, sino porque ahora la quiere poner más bonita, y quién sabe qué otra tecnología va a haber más adelante. Así que aproveche y antes de tomar cualquier decisión, vaya a los showrooms de Samboro y samborícelo todo con Samboro. Y bueno, pues que algunas de las notas que sí, al final ya no tuvimos tiempo de conversar hoy, pero que sí son importantes. Finalmente, la reunión, o la sesión más bien del Congreso de hoy, pues ya se terminó por falta de quórum, ya terminó la sesión del Congreso, y no se logró en esa sesión, por la falta de quórum, porque no estaban los diputados, no se logró parte de lo que querían hacer hoy, que era la aprobación o no aprobación de el estado de sitio, que hoy metieron antes de la sesión, metió el gobierno los decretos para la ampliación del estado de sitio en los 22 municipios allá en el nororiente del país, en Izabal, Petén, Alta Verapaz y Zacapa.
y Baja Verapaz. Entonces metió la renovación por un mes más o la ampliación del estado de sitio por un mes más, y adicionalmente metieron también la solicitud de establecer un estado de sitio allá en Nahuala, por el problema limítrofe entre los dos municipios. Y entonces, pero al final, si bien es cierto, los plantearon hoy en el Congreso, pues no se aprobaron, porque no hubo suficiente quórum, y al final de hecho se acabó el poco quórum que había, y pues tuvieron que suspender la sesión. Y entonces pues yo no sé si irán a convocar para otra sesión mañana o lo esperarán hasta el jueves. Recordemos de que una vez emite un decreto de estado de sitio, el gobierno está vigente nada más por, ahorita no me recuerdo, pero son 3 días, en los cuales el Congreso tiene que ratificar ese estado de sitio, y si no, pues ahí murió. O sea, si el Congreso no lo ratifica, pues no sigue vigente. Que en este caso, ahorita estaría vigente, continúa vigente, aunque en el caso el de los 22 municipios pues termina hasta el 5 de octubre, o sea el sábado 5. Entonces termina el 5. Y básicamente tienen hasta el 5 para renovarlo, porque como ya lo plantearon ahora, para ratificar la ampliación. Y si hoy plantearon que inicie el estado de sitio allá en Sololá, en estos 2 municipios de Sololá, entonces tienen hasta el viernes para autorizarlo. Presumo que irán a hacer otra sesión mañana, que normalmente es los jueves que tienen sesión. Presumo que irán a hacer otra sesión mañana, en donde intentarán nuevamente tratar de que se ratifique estos estados de sitio, pero va a haber que esperar a ver qué sucede si lo logran ratificar o no. Yo considero de que no es necesario ni ampliar el estado de sitio en los 22 municipios, ni poner el estado de sitio allá en Sololá, pero el gobierno consideró que sí era necesario. ¿Y por qué considero que no es necesario? Básicamente ya quedó demostrado, si quieren, ahorita en lo que ha pasado en este mes ahí en estos 22 municipios. Lo más importante, creo yo, es que ya quedó demostrado de que sí hay plantaciones de coca, hay narcolaboratorios, entonces yo pienso que ahorita lo más importante, más que seguir en ese proceso, es establecer la forma de cómo van a hacer para mantener presencia del gobierno, y ahí puede ser el ejército, la PNC y yo pensaría que tienen que ser los 3, el ejército, la PNC y el Ministerio Público en toda esa región, para evitar que se regrese a lo mismo de que estaba ahí hace un mes, ¿no? Entonces, eso es una parte. Sí hay algunas otras cosas que han quedado pendientes, pero se recuerdan que aquí entrevistamos al vocero del ejército. Él dijo, bueno, por eso ahí ya no tocamos pita nosotros, ¿verdad? Entonces, no lo dijo así, pero básicamente eso fue el argumento, y que eso lo tendría que ver entonces la PNC y el MP, es averiguar, por lo menos, no, ni siquiera les pedimos de que hicieran los desalojos, solo averiguar quiénes son los grupos armados que están ocupando, invadiendo muchas fincas en esa región. Han habido invasiones y le llaman conflictividad, pero realmente no es conflictividad, son grupos armados, y así hasta ellos mismos los ponen, que son grupos armados que han invadido muchas fincas ahí en el Valle del Polochic y los alrededores, y que todo el mundo les tiene miedo. O sea,
Yo no le daría muchas vueltas al asunto. Lo más seguro es que son grupos ya sea contratados o grupos de narcos o contratados por los narcos que han tomado esos lugares. Me imagino que si logran hacer desalojos ahí van a encontrar que también ahí tenían cultivos de coca o otro más narcolaboratorios, pero simplemente ahorita pues no le han querido entrar por eso, ahora porque son grupos armados. Entonces, esa parte sí está pendiente, pero y aún así no considero que sea necesario el estado de sitio. Y otra cosa que está pendiente y que no han resuelto y que ya pareciera que se quedó así en el tintero, es el tema que originó el estado de sitio. ¿Se recuerdan que el origen de este estado de sitio en esos 22 municipios fue el asesinato de los 3 soldados, que se le ha atribuido a grupos armados y específicamente al de César Montes, pero en este mes que va, pues ya no se supo nada de... primero, ¿qué pasó con César Montes? Se esfumó. ¿Y qué pasó con todo el grupo armado de César Montes? Pues también se esfumó porque no han capturado a nadie, no han dicho nada. Sí han encontrado un montón de plantaciones de coca, han encontrado los narcolaboratorios, pero a los asesinos de los 3 soldados ya no volvimos a saber nada, y esa parte sí creo yo que es muy importante, y ya ni siquiera la están mencionando en este tema para la renovación o ampliación del estado de sitio, sino que se están enfocando en lo de las plantaciones de coca y los narcolaboratorios. Pero yo sí, al final la justificación inicial para hacer este estado de sitio era los asesinatos era resolver los asesinatos de estos soldados. Entonces, ¿será que lo van a hacer? Pues esa es una de las dudas que queda ahí al respecto. Luego, otras de las notas de hoy en la mañana, una que de seguro va a ser una de las que va a causar más polémica, es la carta que presentó hoy en la mañana el Dipuquid Juan Manuel Giordano, que presentó una carta al Congreso solicitando la destitución del procurador Jordán Rodas, del procurador de los derechos humanos Jordán Rodas. Giordano presentó esta carta hoy a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Recordemos que al procurador de los derechos humanos lo escoge el Congreso, o sea, así como están en algún momento van a votar por los magistrados, pues votaron también por elegir a Jordán Rodas, y entonces Juan Manuel Giordano presentó hoy una solicitud para destituir a Jordán Rodas. Veremos qué sucede. Supuestamente van firmado por 60 diputados. En todo caso, pues tendría que pasarlo primero por la comisión, luego al pleno, y en el pleno pues votar a ver si hay mayoría que apruebe o no esa destitución, pero pues eso se verá más adelante. Pero esta es una de las notas de hoy. Luego la otra, pues ya la mencionó Marta Yolanda, con relación a que Sandra Torres, pues los mismos del sistema penitenciario dijeron, mire, los jueces mejor mándala al hospital porque parece que sí está enferma, ¿no? Y entonces ya hoy entiendo que ya la llevaron a un hospital privado, a Sandra Torres, siempre así con custodia, porque todavía está en prisión preventiva, en lo que se resuelve si la ligan o no a proceso, que recordemos que esa audiencia donde se va a decidir, o donde van a dar la decisión con relación al futuro de Sandra Torres, va a ser el 16 de octubre. Entonces, de aquí al 16 de octubre, pues tienen que permanecer todavía en custodia. Y entonces, pues ahorita me imagino que va a estar en un hospital privado con custodia del sistema penitenciario. Y pues esas son algunas de las notas. Otra de las notas es que también Daniela Beltranena hoy ya reconoció ante un juez haber cometido peculado por sustracción
en el registro catastral. Esto es el tema del registro catastral. Ella está acusada en varios juicios, pero en uno de estos, pues ya que están ahorita en las audiencias, pues ella ya reconoció. Y esto, pues me imagino que es básicamente para que sea un juicio de los que son así más rápidos y que con una menor sentencia, bajo el argumento de que reconocieron los crímenes. Y dice, vamos a ver, tenemos un mensaje. Mónica Gutiérrez de Soto dice: una consulta, ¿podría ayudarme a aclarar? ¿El decreto de estado de sitio dando la prórroga tiene que ser ratificado por el Congreso o puede ser continuado por el decreto en sí? Gracias. Aquí, como fue dada la autorización en el Congreso para un mes, no es nada más de que el presidente diga, bueno, pues ya, en Consejo de Ministros que pues, igual van a seguir. Sí pueden, pero básicamente aplica exactamente el mismo procedimiento. O sea, ahorita ellos dijeron, el presidente en Consejo de Ministros decidieron prorrogar el estado de sitio, pero entonces tienen que mandarlo al Congreso para que el Congreso autorice esa prórroga y que ellos entiendo que pidieron una prórroga de otro mes. Entonces, en este caso, o en los casos de los estados de sitio, sí tiene que ser autorizado exprofesamente por el Congreso. Entonces, en este caso, que pidieron una ampliación, entonces la ampliación, o decretaron una ampliación, pues la ampliación también tiene que ser autorizada por el Congreso, y eso es lo que intentaron hacer hoy en el Congreso, pero no pudieron, así que me imagino que van a convocar mañana a una nueva sesión, pero tenemos que ir a un pequeño corte, y antes de eso pues solo recordarles de que en Aseguradora General le dan el 100% de respaldo para todas sus necesidades, sin excusas. Así que contrate usted su seguro en www.aseguradorageneral.com, o puede llamar también al 1757, que es el teléfono de Aseguradora General. Aseguradora General lo acerca a su tranquilidad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Todo, la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio, y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando Libertópolis.com. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Jorge Jacobs. Y bueno, aunque sea un par de minutos, pero vamos a tener algo de notas relacionadas con Estados Unidos y Guatemala. Así que pues es el patio de atrás, aunque sea así por un momentito. Solo antes comentaron un mensaje que nos dejó José Calderón ahí cuando le dije que se regalara una Surface, y me dijo, Nel, si fuera iPad sí me la regalo, dice, pero no es iPad, es una Surface de Microsoft. Pero vamos a ver, a mí me parece interesante el concepto que le hicieron. Y hoy se estuvo circulando una noticia en Estados Unidos que considero que sí es muy importante para Guatemala, y especialmente para los inmigrantes indocumentados guatemaltecos, y es de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó hoy que sí tiene un plan. O sea, es que esto se ha especulado desde agosto, si mal no estoy, pero hoy ya confirmó el Departamento de Homeland Security, aquel de Macalina, ¿se recuerda? Que viene aquí cada rato. Pues el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que está trabajando junto con el Departamento de Justicia en una nueva regla, en una nueva normativa que les permitirá a las agencias de inmigración ampliar sus capacidades para recolectar
muestras de ADN de los inmigrantes que están bajo su custodia. Esto es básicamente el punto. ¿Y a qué se refiere? Pues básicamente de que ahorita no tienen la capacidad legal, no digo que no tengan la capacidad física, pero no tienen la capacidad legal para tomar estas muestras. Sin embargo, lo que están trabajando es un cambio en la normativa que por medio de la cual puedan tomar muestras de ADN de todos aquellos que capturen como inmigrantes indocumentados y que los tengan bajo su custodia y meter esas muestras de ADN en la base de datos del FBI. Esto es básicamente lo que están planteando. Y eso pues presupone varias complicaciones legales, incluso constitucionales en Estados Unidos, en el sentido de que básicamente la base de datos esta del FBI pues es una base de datos de criminales. Sin embargo, se estaría poniendo información personal de sujetos, de personas, de mujeres, hombres, que no han cometido un crimen que amerite estar en una base de datos del FBI, una base criminal del FBI, sino, o sea, en todo caso el delito es y que es una falta considerada en Estados Unidos, es esta de la inmigración indocumentada, pero de eso a estar en una base de datos de criminales del FBI hay varios grados de diferencia, y esto es básicamente lo que están planteando. Ahorita todavía está como un proyecto que están trabajando y después pues tiene que ser aprobado, pero hoy ya confirmaron, y esto digo confirmaron porque desde hace un par de meses ya había surgido el rumor de que estaban intentando ampliar la legislación a este respecto. Veremos qué sucede, y eso pues tendrán que autorizarlo. Me presumo que esa parte sí lo tendría que autorizar el Congreso, aunque no sé ahora cómo están, ya parecen como fue que dijeron que ya parecen repúblicas bananeras con cómo están manejando las cosas en Estados Unidos. Los políticos en general. Pues resulta que veremos qué sucede con esto. Y luego pues con relación a el caso del que hemos estado hablando a lo largo de la semana y desde la semana pasada, con relación a la solicitud, al proceso de investigación para ver si piden la destitución de Donald Trump. Pues hoy los comités estos que lo están investigando dentro de la Cámara de Representantes, que son tres, el Comité de Inteligencia, el Comité de Supervisión, el Oversight, y el Comité de Asuntos Exteriores, estos tres comités de la Cámara Baja del Congreso, que es la que está dominada por los demócratas, pidieron hicieron una requisición de información ya así legal, un subpoena que le llaman en Estados Unidos en inglés, subpoena, que es básicamente una requisición legal de información a la Casa Blanca, que ellos argumentan que han estado pidiéndoles información voluntaria y que como no han mandado nada, pues entonces que ahora sí ya va una requisición ya más formal, que esta ya es una requisición legal, y que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, si no se cumple con esta requisición, entonces sí se puede entablar demandas en contra de los funcionarios, y le dieron a la Casa Blanca hasta el viernes, o sea, de aquí al viernes, para que les entregue al Congreso esta información que están pidiendo, so pena de que los demanden, ¿no? Entonces, esto es el capítulo más reciente de la telenovela esta del impeachment, del proceso de destitución. Hoy también en la tarde, pues ya ahorita ya es en la tarde en Washington, ya son las 4, o sea que ahorita ya de estar uno de los el que era el
el que era el enviado especial de Estados Unidos hacia Ucrania, un señor de apellido Volker, hoy se va a presentar al Congreso para dar testimonio precisamente ante estos 3 comités que ya mencioné. Y pues así continuará este proceso. Veremos en qué para. Como ya lo hemos comentado desde hace algún tiempo, pues esto va a ser un proceso largo y que va a llevar tiempo, pero seguramente va a tener mucho que ver con lo que suceda en las elecciones, de aquí a las elecciones en Estados Unidos, y por ende pues también nos va a afectar a nosotros, tomando en cuenta de que uno de los temas principales de la campaña es el tema de migración, que ahorita pues Donald Trump, como ha estado metido en todo esto del proceso del impeachment, del proceso de destitución, pues como que no se ha recordado mucho de los temas pendientes por acá, pero su gente está trabajando. Recordemos que ya la semana pasada se aprobó, ya se firmaron los acuerdos, y la semana pasada y antepasada, uno en Honduras y uno en El Salvador, o sea que ya ahorita seguramente van a regresar las presiones sobre Guatemala, pero veremos qué sucede. Lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Solo les recuerdo a todos nuestros radioescuchas de que aprovechen para ir a probar el Big Mac con tocino en todas las tiendas de McDonald's, o lo pueden pedir a domicilio también. Yo lo pedí aquí, como verán, incluso aquí frente a las cámaras me lo he comido, así que les invito a que vayan a las tiendas de McDonald's y hagan la prueba del Big Mac con tocino, y usted decida si para usted sigue siendo un Big Mac o ya es otra cosa, no es un Big Mac. Pero participe, lo invitamos a que participe en la discusión, que nos cuente aquí en nuestras redes y también en las redes de McDonald's si a usted cree que es un Big Mac o no es un Big Mac por tener el tocino. Le adelanto de una vez mi conclusión, que para mí es un Big Mac más rico, precisamente porque a mí me gusta mucho el tocino, entonces le da un sabor distinto, pero sigue siendo un Big Mac. Y llegamos hasta aquí en su programa de hoy. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde estará María Dolores en Contravía PM, a las 7 estará ella y Sofía Hegel en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán María Dolores Arias y Estuardo Zapeta en Contravía AM. Y al mediodía pues volveremos a estar aquí con ustedes, Marta Yolanda y yo, y mientras tanto pues les deseamos un muy feliz descanso ahorita en la tarde, y vayan más que descanso a trabajar, y pues que se la pasen muy bien esta tarde y nos escuchamos mañana. Libertópolis presentó El Patio de Atrás. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.